El vestido ya no me quedaba bien, pero era el único decente que tenía. Empecé a arreglarme temprano porque sabía que llegar tarde sería motivo de comentarios. Preparé mi café con leche tibio, comí la mitad de un pan viejo y me quedé mirando los pendientes que estaban en el frasco de las medicinas. Al final no me puse ninguno. Estaba nublado y húmedo, como siempre se pone aquí cuando va a llover por la tarde. El ruido del agua en la tubería del vecino escurría por las paredes del baño. Le pasé un trapo al bolso marrón, ese que solo uso para misas o entierros. Tardé casi 10 minutos intentando esconder la costura de las medias. No le pedí transporte a nadie. Preferí tomar el autobús, aunque lo supieran. Preferí sentarme al fondo, al lado de la ventana, con la boca cerrada y la mano apretando el sobre con el dinero que junté a escondidas. Llegué a la iglesia antes de la hora que él me indicó. Me quedé parada en la acera un rato, fingiendo que miraba el celular que ni internet tiene. Cuando entré, lo primero que sentí fue el olor de las flores. Se notaba que todo era alquilado, todo muy blanco, muy nuevo. Un muchacho me entregó un papel con los nombres de ellos y pensé que escribieron el nombre de la madre de él con 2 L's, cuando ella ni las tiene. Me senté en la punta, en el lado izquierdo, y me quedé moviendo los dedos como si todavía usara la alianza. Detrás de mí, una pareja comentaba sobre el buffet. Al frente unas tías de ella susurraban señalando mi zapato. Yo solo miraba hacia adelante, y cuando lo vi entrar, con aquel traje claro, sosteniendo los nervios en los hombros, respiré hondo. Él ni siquiera miró hacia mi lado. Ni una sola vez. Le había dicho una única vez, semanas antes, que si él quería, yo no tenía por qué ir. Se quedó en silencio. No dijo ni sí, ni no. Después, mandó el mensaje con el horario y la dirección. Solo eso. No mencionó invitación, ni lugar reservado, ni ropa. Pensé que tal vez era cosa de su cabeza, todo ese distanciamiento. Que fueran los nervios, o las prisas, o la novia. Intenté entender, intenté no pensar que me estaba evitando a propósito. Pero allí, sentada en aquel banco duro, entre personas que ni sabían mi nombre, empezó a golpearme aquel calor en la nuca, una incomodidad que crece despacio, que viene del suelo y sube. Me acomodaba en la silla, movía las piernas, sacaba y ponía la mano en el bolso. El sobre seguía allí, el sobre con el dinero de la televisión que vendí. Cuando ella entró, todo el mundo se giró. Yo también. Estaba bonita, eso no lo voy a negar. Muy delgada, muy maquillada, pero bonita, y me di cuenta de que yo era la única de su familia que estaba allí. Ninguna de las tías, ninguna prima, nadie, solo yo. Me sentí más pequeña todavía. Ella pasó y ni me vio, o vio y fingió. El padre de ella me levantó la mano como un saludo helado, solo por educación, y yo seguí quieta, mirando. Cuando el padre empezó a hablar, fue cuando me di cuenta de que no había escuchado la voz de mi hijo ni una sola vez desde que llegó. Nada. Ni una palabra para mí, ni un hola, ni un gracias por venir. Cuando él tomó la mano de ella y miró hacia adelante, parecía que yo no existía. Solo que ahí, en medio de una frase del cura, él se giró. Y fue ahí cuando todo sucedió. No entendí qué iba a hacer. Giró el cuerpo de lado, sin soltar la mano de ella, y me miró directo a mí. No fue una mirada de hijo. No fue reconocimiento. Fue como si yo fuera alguien que estaba ocupando un espacio equivocado. Frunció el ceño, respiró hondo y habló alto, con voz firme, pero con los ojos duros. Mamá, por favor, no arruines esto. En ese momento no pude reaccionar. Solo me quedé mirando. Pensé que había oído mal, pero no. Lo repitió. Por favor, no arruines mi boda. Y hizo un gesto con la cabeza, como quien dice, vete, vete. Señaló discretamente con la barbilla, como hacía cuando era pequeño y quería que yo saliera de la sala. No pude levantarme. Las piernas no obedecieron, ni me moví. El cura se quedó sin saber qué hacer. La novia lo miró a él, luego a mí, y yo seguía allí, como una piedra. La gente empezó a cuchichear. Primero bajo, después más alto. Una mujer se levantó de la fila de adelante y tiró de su hija del brazo, como si yo fuera algo peligroso. Un hombre atrás soltó un «qué falta de respeto», y no sé si era para mí o para él. El cura intentó continuar la ceremonia,
pero la tensión ya estaba en el aire. Sentí la garganta seca. Abrí el bolso, no para sacar nada, solo para fingir que todavía tenía algún control. El sobre se resbaló de mi regazo y cayó al suelo, haciendo un ruido seco que resonó demasiado. Me agaché para recogerlo, con la mano temblorosa, y fue ahí cuando me di cuenta de que estaba llorando. No era llanto de sollozo, era solo agua cayendo de los ojos sin permiso. Sujeté el sobre con las dos manos y lo miré una vez más. Él no desvió la mirada. Siguió mirándome como quien echa a alguien, y me fui. No recuerdo haber salido de la iglesia. Recuerdo la acera, el ruido de los coches pasando, un perro amarrado ladrando sin parar. Recuerdo haberme sentado en una parada de autobús y haberme quedado allí por unos 20 minutos, sin pensar en nada. El vestido me apretaba la barriga, el zapato me lastimaba el talón, y no podía dejar de ver la escena en mi cabeza. El altar, él de traje claro, la mirada cortante, el dedo señalándome como si yo fuera su vergüenza. Yo, que le cambié los pañales, que pasé noches sin dormir cuando tenía fiebre, que comí arroz solo para que él tuviera leche. Yo, que vendí la televisión porque me pidió ayuda. Y allí, en esa ceremonia, yo era el error que necesitaba quitarse de en medio. No lloré más, no llamé a nadie. Solo me quedé sentada esperando el autobús, con el sobre en el regazo y el mundo girando despacio. Cuando llegué a casa, dejé el bolso en la silla y fui directo al baño. Me miré en el espejo por unos segundos, pero no reconocí el rostro que estaba allí. Tenía marcas de rímel en la mejilla, el pelo lacio y una expresión que nunca había visto antes. Me lavé la cara con agua fría, me quité el vestido con cuidado y lo colgué en la puerta del cuarto, como si fuera a devolverlo después a alguna tienda, pero era mío. Me acosté de lado, con la ropa interior todavía pegada a la piel sudada, y me quedé escuchando a los vecinos hablando en la cocina de arriba. Rieron fuerte, luego golpearon una olla. Alguien puso música. Yo me quedé allí, inmóvil. El sobre seguía dentro del bolso. No lo abrí, ni aquel día, ni el siguiente. Al otro día él no mandó mensaje, ni uno solo. Me desperté temprano como siempre, y me quedé caminando por la casa como quien olvida dónde están las cosas. Fregué el suelo de la cocina, lavé el fregadero, puse demasiado jabón en la ropa, dejé el celular cargando y no miré. Almorcé el resto de arroz con huevo, quemé el fondo de la olla y ni así perdí el apetito. Por la noche, me fui a dormir más temprano de lo que debía, pero no dormí. Me quedé recordando su voz, esa forma de hablar casi sin emoción, como si estuviera lidiando con un problema. Y yo era el problema, yo era la presencia inconveniente, la madre que no encajaba en la foto. Y juro que intenté entender. Intenté pensar en qué podría haber hecho. Intenté recordar si dije algo malo, pero no venía nada. Al tercer día me llamó una tía de él. Dijo que se enteró de lo que pasó, que alguien comentó. Preguntó cómo estaba, pero no esperó respuesta. Solo dijo que creía mejor dejar que las cosas se enfríen, que las bodas son así, llenas de nervios, y que los jóvenes a veces exageran. Escuché todo en silencio, con el teléfono pegado a la oreja y la otra mano limpiando el borde del fregadero. Cuando ella colgó, me dieron ganas de desaparecer, pero no por vergüenza. Era más un deseo de no tener que explicar nada a nadie, de no tener que repetir las frases, de no escuchar consejos y de no tener que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Sabía que no iba a haber una disculpa. Sabía que él seguiría como si nada hubiera pasado. Empecé a guardar sus cosas en una caja, no por rabia, por cansancio. La camiseta del colegio, la gorra rota, unos dibujos que hizo cuando era pequeño y que yo guardé en el cajón del armario. Había una cartita escrita con bolígrafo azul, llena de faltas de ortografía, diciendo que yo era la mejor madre del mundo. La leí y la doblé de nuevo, sin llorar. Solo la doblé y la puse en la caja. No es que quisiera deshacerme de él, es que necesitaba dejar de mirar todo aquello como si todavía fuera igual, como si todavía existiera aquel niño que me abrazaba al final del día. Hacía tiempo que él ya no era aquel niño, y tal vez yo no quería verlo. Tal vez me aferré a una versión que solo existía dentro de mí. Ahora él era un hombre.
un hombre que me echó de la iglesia. En los días siguientes salí menos a la calle. Me quedé más dentro de casa. Me sentía observada aunque nadie dijera nada. Cuando fui al mercado, la cajera preguntó si había ido a la boda. Respondí que sí, y ella dijo que todo estuvo muy lindo. Sonreí con la boca cerrada, pagué y salí. Empecé a evitar también los grupos de familia en el celular. Los silencié todos. Nadie me preguntó nada directamente, pero sentí el alejamiento. Sentí que estaban esperando que yo olvidara, que yo misma lo dejara pasar, como si aquello fuera pequeño, como si yo estuviera exagerando, pero no era exageración. Yo estaba allí, sola, con el recuerdo vivo, con la humillación entera todavía dentro del pecho, y dolía. Dolía cada día un poco. Una semana después, recibí un mensaje de él, una única frase. Necesitaba que usted entendiera. Solo eso. No decía qué, no pedía perdón, no preguntaba si yo estaba bien. Lo leí y releí, intentando encontrar alguna bondad escondida allí dentro, pero no la había. Era solo una orden mal disfrazada, un recado para que me quedara en mi lugar, como si yo hubiera sobrepasado algún límite, como si el error hubiera sido mío. Borré el mensaje. No respondí. Me quedé mirando el celular por unos minutos. Después lo apagué y lo guardé en el cajón. Fui a hacer café. Moví la cuchara con fuerza sin darme cuenta y dejé que se derramara. Ni siquiera limpié en el momento. Me senté en la silla y me quedé mirando la mancha en el suelo, pensando que, tal vez, él de verdad creía que yo me merecía aquello. Después de eso, él no apareció más. Ni llamada, ni visita. Pasaron días y después semanas. Seguí despertándome a la misma hora, haciendo las mismas cosas, pero todo parecía más pesado. Hasta el ruido de la nevera me molestaba. Su cuarto se quedó cerrado. No entré más. La caja con sus cosas se quedó debajo de la cama, empujada con el pie, fuera de la vista. A veces pensaba en mandarle un mensaje, preguntar si estaba bien, si necesitaba algo, pero siempre me detenía antes de escribir. Recordaba el dedo señalando, la voz firme pidiéndome que no arruinara nada. Y aquello me frenaba. No era orgullo, era una sensación extraña de límite, como si me hubieran puesto del lado de fuera de algo que antes también era mío. Al barrio empezaron a llegar las fotos de la boda. Una vecina me las enseñó en el celular, sonriendo. Las miré. Estaban bonitos, felices, rodeados de gente. En ninguna foto aparecía yo, ni de lejos, ni desenfocada. Era como si nunca hubiera estado allí, como si mi presencia hubiera sido borrada a propósito. Le devolví el celular y dije que tenía que irme. Llegué a casa con la garganta apretada y me senté en el borde de la cama. Pensé en todo lo que había dejado de comprar para ayudarlo a él, en los trabajos que rechacé porque necesitaba estar cerca, en las veces que me tragué palabras para evitar conflictos. Y aún así, en el día más importante de su vida, yo era un riesgo, una amenaza, alguien que necesitaba ser apartada antes de que estropeara la escena. Algunos domingos después, fui a misa de nuevo, no a esa iglesia, a otra más distante. Me senté al fondo. Nadie me conocía, nadie me miraba, y aquello me dio un alivio que me asustó. No tuve que sonreír ni fingir nada. Salí antes del final, caminé despacio hasta la parada y me quedé allí, sentada, mirando los coches pasar. Pensé que tal vez fuera esto ahora, una vida más silenciosa, menos expectativas, menos espera. No era lo que quería, pero era lo que había quedado. Y en aquel banco duro, con el viento dándome en la cara, entendí que no iba a haber un arreglo rápido, que ciertas cosas se rompen de una forma que no hace ruido, pero lo cambia todo. Volví a casa aquella tarde y saqué la caja de debajo de la cama. La abrí con cuidado, como si pudiera despertar a alguien. Tomé la cartita otra vez y me quedé sosteniéndola un rato, sin leerla. Después la doblé más pequeña todavía y la guardé al fondo del cajón de la cocina, junto a los cubiertos que casi no uso. Cerré la caja y la empujé encima del armario. No quería tirar nada, solo no quería tropezar con aquello cada día. Preparé comida sencilla, arroz y verduras, y comí en silencio. No encendí la televisión. El silencio era pesado, pero era honesto.
Nadie me pedía nada. Nadie esperaba reacción. Por primera vez en mucho tiempo no tuve que justificarme. Algunos días después, supe que se habían ido de viaje, no por él, por comentarios de una vecina. Dijo que estaban felices, que él había conseguido vacaciones, que la luna de miel parecía de película. Asentí con la cabeza y seguí barriendo la acera. El sol estaba fuerte y el sudor me corría por la espalda. Pensé que, mientras ellos caminaban de la mano en un lugar bonito, yo seguía allí, limpiando el mismo suelo. No sentí envidia, sentí distancia, como si él estuviera ahora en otro lugar que ya no incluía mi presencia. Y tuve que aceptar eso sin aviso, sin conversación, sin cierre. Dolía aceptarlo, pero dolía más intentar imaginar que un día todo volvería a ser como antes, porque no volvería. Cuando volvió del viaje, tampoco apareció, ni mandó foto, ni mensaje. El silencio continuó. Empecé a guardar el dinero del sobre en una lata, poco a poco, como siempre hice. Usé una parte para arreglar el grifo de la cocina, otra para comprarme un zapato nuevo, porque el antiguo ya no aguantaba. Pensé que tal vez fuera eso, usar lo que había guardado para él en cosas que yo necesitaba, no como venganza, como ajuste, como supervivencia. La vida seguía. Yo continuaba levantándome, trabajando, cocinando, pagando cuentas, pero algo había cambiado. Ya no esperaba nada de él. Y esa ausencia de espera era nueva, extraña, un vacío que poco a poco se iba volviendo menos doloroso y más definitivo. Un mes después, fui al centro a pagar una cuenta y terminé cruzándome con él. Estaba solo. Me vio, dudó, pero vino hacia mí. No me abrazó. Dijo, «Hola, mamá», con voz baja, contenida. Preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí. No pregunté nada. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. Dijo que las cosas iban deprisa, que estaban pensando en cambiarse de barrio, que ella estaba trabajando mucho. Yo asentí. Él esperaba que yo dijera algo, que sacara algún tema, que abriera un espacio, pero no lo abrí. Me limité a sonreír un poco y decir que tenía que irme. Y me fui, sin rabia, sin prisa, solo me fui. Y él se quedó allí, parado, con la mochila colgada de un hombro y la boca entreabierta. Aquella noche pensé mucho, no en lo que debía haber dicho, sino en lo que ya no sentía. Aquella urgencia de resolver, de ser escuchada, de ser aceptada, había desaparecido. Yo estaba en otro lugar, incluso sin salir de casa. No era indiferencia, era supervivencia. Ya había vivido demasiado para seguir lastimándome por el mismo motivo. Tal vez él pensaba que aquel hola bastaba, que estar allí unos minutos, diciendo que todo iba deprisa, era suficiente. Pero no lo era. Nunca lo fue. No necesitaba regalos ni largas conversaciones. Solo quería respeto. Solo quería no ser tratada como un estorbo. Y lo que él hizo en aquel altar no fue solo una petición, fue una sentencia, una frontera. Y a mí me tocó aceptar que ya no la iba a cruzar. Pasaron más semanas. La vida siguió. Continué con mis cosas. Lavé cortinas, limpié la nevera, cosí el dobladillo del pantalón viejo. De vez en cuando él mandaba un mensaje corto, un «buenos días», un «¿cómo va?». Yo respondía lo mínimo, cordial, sin emoción. No era venganza, era límite. Era todo lo que tenía para dar. Él nunca tocó el tema de la iglesia. Nunca pidió perdón. Nunca explicó. Y yo no pedí explicación, no porque perdonara, sino porque entendí que esperar eso era seguir sangrando. Él eligió señalarme la puerta. Yo elegí no volver. Y eso, para mí, ya era respuesta suficiente. Hubo un domingo en que apareció con ella. Vinieron a traer un pastel. Dijeron que estaban pasando cerca. Entré con ellos, serví café, corté el pastel. Ella hablaba mucho, elogió mi casa. Dijo que parecía acogedora. Yo escuchaba y respondía con educación. Él miraba alrededor, como si quisiera reconocer algo. Se sentó en la silla que era de su padre y se quedó balanceando el pie. No mencionó nada del pasado. Ni ella tampoco. Era como si todo hubiera sido borrado, como si el día de la iglesia nunca hubiera existido. Después de media hora, dijeron que tenían que irse.
Ella me dio un beso en la mejilla. Él me estrechó la mano. Cuando salieron, lavé las tazas, limpié la mesa, cerré la puerta y volví a quedarme en silencio, como si aquel intervalo hubiera sido solo un sueño rápido. Con el tiempo, empecé a hablar menos de él. Cuando me preguntaban, decía que estaba bien, que ahora estaba casado, que vivía en otro barrio. No mentía, pero tampoco daba detalles. Aprendí a resumir. Aprendí a esconder la parte que dolía, porque contar lastima 2 veces, una cuando se vive, otra cuando se explica. La gente no sabe qué decir, se desvían, minimizan, comparan con otras historias. Y yo ya no quería eso. Yo solo quería respirar, seguir viviendo a mi manera, con mis rutinas, mis silencios, mis domingos sencillos. A veces recordaba el altar, su voz, el gesto, pero dejaba pasar el recuerdo, sin alimentarlo, sin repasarlo, como si fuera una visita que entra y sale. En una tarde de miércoles, encontré una foto antigua de él, todavía niño, sosteniendo un cochecito rojo. Estaba guardada dentro de un libro de recetas. La miré por unos minutos. Vi sus ojos grandes, su sonrisa boba, sus dientes torcidos. Sentí un apretón en el pecho, porque aquel niño, aquel mismo niño que me abrazaba las piernas cuando yo llegaba del trabajo, él desapareció, se convirtió en otro, creció, se alejó, me borró. No sé cuándo pasó ni cómo. Solo sé que yo seguí aquí, parada, sosteniendo pedazos de lo que fue. Guardé la foto de nuevo. No lloré, solo sentí. Porque hay cosas que uno no supera. Solo aprende a dejarlas quietas. Empecé a tener más cuidado conmigo misma. Pedí cita en el centro de salud. Me hice análisis. Compré una crema para la cara. Pequeñas cosas. Cosas que antes dejaba para después porque siempre aparecía algo más urgente, más importante, más de él. Ahora no. Ahora yo era mi centro. No por vanidad, sino por necesidad. Me di cuenta de que, si yo no me cuidaba, nadie lo iba a hacer. Ni él, ni nadie. Y eso no era amargura, era aceptación. Una aceptación que vino después de mucho dolor tragado. El tipo de dolor que no grita, solo pesa, que se queda ahí, entre los huesos y los pensamientos, que aparece cuando uno dobla la ropa o enciende la luz de la cocina por la mañana. No tiene cura, pero se puede vivir con él. En otro domingo, mientras limpiaba el armario, encontré un cuaderno donde anotaba las cuentas de la casa. Había una página con su letra, un cálculo de matemáticas hecho hace años. ¿Cuánto sobra si quito 30 de 50? Estaba escrito así, con un dibujo de un sol en la esquina. Me quedé mirando aquella pregunta por mucho tiempo. Aquello me dolió más que cualquier frase dura, porque allí estaba el niño que quería saber qué sobraba, que me preguntaba todo, que confiaba, que creía que yo sabía todas las respuestas, y hoy él ni siquiera me mira a los ojos bien. Cerré el cuaderno, respiré hondo, seguí limpiando. La vida no se detiene para que uno sienta, te empuja, y uno camina, incluso con el pecho remendado. Unos días después, soñé con él de pequeño. Corría descalzo en el patio, con la cara sucia de tierra y el pelo pegado por el sudor. En el sueño, me llamaba. «Mamá, mira esto», y me enseñaba una piedra que, según él, brillaba. Me desperté con ganas de volver a dormir, de volver al tiempo en que me llamaba así, con alegría. Pero me levanté, hice café, organicé la casa, lavé el baño y seguí el día como cualquier otro. Nadie sabe cuándo es la última vez que va a ser llamada mamá, con brillo en los ojos. Uno solo se da cuenta después, cuando ya es tarde, cuando la palabra se vuelve ruido y el gesto un vacío. Recibí la invitación para el bautizo de su primer hijo. Llegó por mensaje, una imagen con el nombre del niño, fecha, hora e iglesia. Sin una frase directa, sin un «mamá, quiero que vengas». Solo la invitación seca, genérica, igual a las que se manda a conocidos. Miré aquello un rato. Pensé si debería ir. Pensé si sería el momento de intentar reconstruir algo. Pero el recuerdo del altar todavía estaba allí, íntegro, como si hubiera sido ayer. Y sabía que no era miedo a ser expulsada de nuevo. Era respeto por mí misma.
por lo que aguanté callada, por la mujer que no gritó, que no respondió, que salió en silencio para no manchar su momento. Y si ni eso bastó, no sería mi presencia allí ahora lo que cambiaría algo. El día del bautizo, fui al mercado. Compré frutas, verduras, un cartón de huevos. Hablé con la señora del puesto, pedí descuento, me reí de un chiste bobo. El sol estaba fuerte, volví a casa sudando. Preparé zumo, me limpié los pies en el felpudo de la puerta, me senté en la silla de siempre y me quedé mirando la ventana unos minutos. En algún lugar de la ciudad, ellos estaban en la iglesia. Él, ella, el niño, los amigos. Yo no. Yo estaba aquí. No por venganza, sino por verdad. No era mi lugar. No querían que lo fuera. Y aceptar eso, con los pies en el suelo, fue tal vez una de las cosas más difíciles que he hecho. La ausencia también es una elección. A veces es la única forma de mantener la dignidad en pie. Con el tiempo, dejé de esperar fechas. Cumpleaños, Navidad, Día de la Madre, todos vinieron y pasaron. A veces con un mensaje rápido, a veces con nada. Aprendí a felicitarme sola, a comprar un trozo de pastel solo para mí, a no esperar llamadas ni gestos simbólicos. No era tristeza, era adaptación. Era entender que no todo hijo vuelve, que no toda historia repara lo que se hizo, que el silencio que quedó después de aquel altar no era temporal, era la base. Era sobre quién eligió ser él y sobre quién tuve que aprender a ser yo después de aquello. Una mujer que todavía vive, pero que ya no se hace ilusiones. De vez en cuando, alguien me pregunta si tengo hijos. Respondo que sí. 1. Casado, con un hijo, y me detengo ahí. No hablo de la iglesia, del altar, del gesto con la cabeza ordenándome salir. No porque lo haya olvidado, sino porque me cansé de contar una historia que los demás no saben escuchar. El mundo tiene prisa, tiene respuestas preparadas, tiene demasiadas justificaciones. Ah, debía estar nervioso. Ah, fue solo un mal momento. Ah, pero ahora tiene su propia familia. Ya lo he oído todo. Ya me he tragado todas esas frases. Y hoy elijo el silencio, porque solo quien fue señalada delante de todos sabe lo que ese gesto significa. Solo quien se quedó de pie mientras su hijo le ordenaba salir entiende lo que quedó roto por dentro. Algunas noches todavía sueño con él de pequeño, pero cada vez menos. Los sueños van cambiando, haciéndose más cortos, más distantes. A veces ni siquiera habla en los sueños. Solo pasa corriendo, riendo, desapareciendo tras alguna pared que no veo. Me despierto con la sensación de haber olvidado algo importante. Un olor, un sonido, un detalle. Como cuando uno intenta recordar el rostro de alguien que no ve hace años. El niño se va borrando, y el hombre nunca cupo en mi pecho. Nunca quiso, nunca lo intentó. Así que lo dejo ir, porque sujetar duele más que soltar. Porque fingir que todavía hay vuelta atrás solo prolonga la herida. Y ya no tengo fuerzas para sangrar por él. El otro día, pasando por una tienda, vi a una mujer llamando a su hijo. Estaba agachada, atándole los cordones y decía: «Calma, hijo, ya va a terminar». El niño se quejaba, quería correr, y ella lo sujetaba firme, con cariño, con paciencia. Me quedé mirando unos segundos. Era solo una escena común, pero ahí me di cuenta de que aquella mujer, aquel momento, eran parte de una fase que nunca más vuelve. Que el amor que damos cuando son pequeños no garantiza que vayan a recordar, que vayan a corresponder, que vayan a quedarse. El amor de madre a veces es solo eso, un cuidado que desaparece en el tiempo, un gesto que no deja marca en nadie más que en nosotras mismas. La semana pasada me mandó una foto de su hijo. Estaba jugando en el suelo con unos bloques de colores. La leyenda decía: «¿Se acuerda de él? Está creciendo rápido». Miré la imagen unos minutos. El niño era bonito. Tenía el pelo oscuro y la mirada concentrada, igual a la de su padre cuando era niño. Pero era solo eso, una imagen. Ninguna pregunta sobre mí, ningún intento de acercamiento real, como si esa foto fuera un premio de consolación, como si me bastara ver a la distancia lo que se me impidió acompañar de cerca. Respondí: «Está lindo». Solo eso. No pregunté más.
No pedí más, porque aprendí que cada vez que extiendo la mano, vuelve vacía. Empecé a poner etiquetas en los tarros de la cocina. Era algo que posponía hace años. Ahora parecía importante. No por las etiquetas en sí, sino por organizar lo que podía. Si no se podían organizar los sentimientos, al menos la despensa quedaba en orden. Arroz, judías, azúcar, café, todo en su lugar. Me di cuenta de cómo pequeñas tareas mantenían mi cabeza en el presente. Fregar el suelo, doblar la ropa, cortar cebolla, cosas que nadie nota, pero que salvan un día. Ya no tengo grandes planes. No espero giros inesperados. Mi historia ahora está hecha de silencio, rutina y un cuidado que se convirtió en escudo. Un cuidado conmigo misma, después de tantos años cuidando de quien se olvidó. El otro día, hurgando en papeles viejos del cajón, encontré el sobre. Aquel, el mismo del día de la boda. Estaba arrugado, un poco roto en los bordes, pero todavía cerrado. Lo abrí despacio. Contaba y recontaba aquel dinero por recuerdo, no por necesidad. Estaba todo allí, los mismos billetes, la cantidad que junté vendiendo la televisión, el regalo que nunca entregué. Sentí el peso de aquello en las manos. No era por el dinero, era por el gesto que se quedó a mitad de camino, por lo que quise dar y se me impidió. Pensé en donarlo, pensé en gastarlo en algo solo para mí, pero volví a guardarlo, porque ciertas cosas, cuando finalmente las tocas de nuevo, entiendes que nunca fueron para ser entregadas. Un tiempo después, vino solo, tocó el timbre un sábado por la tarde. Abrí la puerta con el trapo de cocina en la mano, sin prisa. Entró despacio, miró alrededor, como si quisiera reconocer los muebles. Se sentó a la mesa de la cocina. No pidió café, tampoco trajo disculpas. Dijo que todo iba deprisa, que la vida con un niño pequeño era una locura. Lo escuché, no interrumpí. Habló sobre el trabajo, sobre la escuela del hijo, sobre problemas con el coche, como si fuéramos amigos que se reencuentran después de años. Pero yo lo sabía. Sabía que detrás de aquella visita había algo no dicho. No era nostalgia, era culpa. Y la culpa, cuando llega tarde, no arregla nada. Solo pesa. En medio de la conversación se detuvo. Me miró de una forma diferente. Dijo que a veces pensaba mucho en aquel día, pero no dijo nada más. No completó la frase. No explicó lo que sentía. No pidió perdón. Solo lanzó la frase al aire y esperó. Yo podría haber preguntado por qué. Podría haber dicho lo que me dolió, pero no lo hice, porque en ese momento me di cuenta de que él todavía esperaba que yo se lo pusiera fácil, que yo tirara de él, que lo aliviara. Pero ya no era mi función, ya no era el puente, yo era el lado olvidado de la orilla. Así que sacudí la cabeza y dije, entiendo. Solo eso, porque a veces el silencio es la única respuesta que nos mantiene enteras. Se fue poco después. Agradeció el café que no tomó. Dijo que cualquier cosa me avisaba. Cerré la puerta con calma, apoyé la espalda en la madera y respiré hondo. No lloré, no me quedé con rabia. Solo sentí un cansancio antiguo, de esos que viven en el hueso. Un cansancio de quien intentó por demasiado tiempo, de quien sostuvo, escondió, esperó, y al final entendió que no siempre la herida se convierte en una historia bonita. A veces se vuelve solo una marca, una cicatriz fina que arde cuando el tiempo cambia, pero que no mata, que enseña a caminar diferente, a esperar menos, a aceptar que lo que no se dijo no se dirá, y aún así la vida continúa. La semana siguiente arreglé los armarios de la galería, tiré trapos viejos, separé lo que todavía servía, encontré un dibujo de él pegado en el lateral del estante, hecho con lápices de colores, algo descolorido, un muñeco de manos grandes y una sonrisa torcida. Debajo, la palabra mamá, con un corazón mal hecho. Me senté en el suelo frío y me quedé mirando aquello un rato. Era como si ese papel fuera un mensaje de otro tiempo, un recordatorio de quién fue él una vez. Lo doblé despacio y lo guardé en la cajita de costura junto a las agujas y botones, no por nostalgia, sino por respeto a lo que viví, a lo que, por más que él haya olvidado, yo no borro, porque fue real y me formó. Hay días en los que me levanto con ganas de escribirlo todo.
de dejarlo registrado, no para él ni para nadie, solo para mí, como si ponerlo en palabras me ayudara a organizar lo que quedó suelto. Lo intento a veces, pero pronto me detengo, porque cuando empiezo a recordar viene todo de nuevo. El altar, los ojos duros, la frase que quemó más que un grito. No arruines mi boda. Aquello todavía vive en mí, no como rabia, sino como ausencia. Una ausencia que ocupa espacio, que se extiende en los rincones del día y no sirve de nada barrer. No sale, así que lo dejo. Convivo. Aprendí a caminar con eso, a hacer el café, tender la ropa, lavar los platos, todo con esa falta callada por dentro. El otro día soñé que me llamaba para cenar. Era una mesa sencilla, arroz, judías, un trozo de carne. Él me acercaba a la silla, sonreía, me servía. En el sueño, yo le sonreía de vuelta y comía. Me desperté con sabor a comida en la boca y un dolor en el pecho, porque en el fondo todavía quería eso, todavía quería a aquel hijo que me cabía en la mirada. Pero ya no espero, ya no corro detrás. Si un día vuelve de verdad, con palabras íntegras, con arrepentimiento limpio, tal vez lo escuche. Tal vez, pero ya no me quedo en la puerta, ni enciendo la luz esperando sus pasos. Ahora, quien me cuida soy yo, y con eso me basta. A veces me preguntan si tengo nostalgia. Digo que sí, pero es mentira. Lo que tengo no es nostalgia, es memoria. La nostalgia pide el regreso. La memoria solo ocupa lugar, y la mía está llena de escenas que nadie vio. Las noches en vela, los juguetes arreglados, las reprimendas tragadas, la ropa lavada a mano, todo sin testigos, todo hecho con un amor que no pidió recibo. Y cuando él señaló la puerta, también borró eso, no porque dejara de existir, sino porque eligió no recordar, y quien elige olvidar a una madre, elige también caminar solo, aunque parezca rodeado, porque sin raíces, el árbol solo se dobla con el viento, y yo no soy viento, yo soy suelo. Otro sábado recibí una llamada de un número desconocido. Era ella, su mujer. Quería saber si podía quedarme con el niño unas horas. Dijo que tenían un imprevisto, que no tenían con quién dejarlo. Mi deseo fue decir que no, pero dije que sí. Trajeron al niño por la tarde. Entró tímido con una mochila pequeña a la espalda. Me senté con él en la sala, hice zumo, corté fruta. Jugamos con cartas antiguas. Se rió, me llamó Abú. Me tragué el nudo, pero sonreí, porque aquel niño no tenía la culpa de nada. Y allí, con él, recordé a mi hijo pequeño, lo que fue, lo que podría haber sido. Por unas horas la casa volvió a tener un ruido bueno. Cuando vinieron a buscarlo, él me dio las gracias. Dijo, «Gracias, mamá», bajo, sin mirarme. Yo solo asentí, no lo abracé, no sonreí, solo cerré la puerta con calma y me quedé allí, parada en el pasillo, escuchando sus pasos alejándose. La mochila del niño todavía estaba en el sofá. Se la olvidaron. La abrí, vi un juguete dentro y una nota dibujada, un corazón con las palabras para Abu. Me senté. Me quedé mirando aquello mucho tiempo. Tal vez un día él entienda lo que hizo, tal vez no, pero lo que yo di, nadie me lo quita. Ni el altar, ni el silencio, ni los años. Porque el amor de verdad no desaparece, solo cambia de forma, y a veces vuelve por otra puerta. Aquella noche dejé la mochila del niño en el rincón de la sala y me senté en la silla de la cocina con una taza de té. La luz estaba apagada, solo la de la calle entraba por la ventana. Me quedé allí, sin hacer nada, dejando pasar el tiempo. Recordé todo sin esfuerzo, como si cada parte de mi vida, con él, estuviera guardada en algún cajón invisible dentro de mí. Cada vez que lloró de madrugada, cada historia que inventé para dormirlo, cada merienda envuelta en las prisas de la mañana. Nada de eso desapareció, nada fue en vano, pero tampoco fue valorado. Y ahora, todo lo que quedó es esta certeza muda. Hice lo que pude, a mi manera, con lo que tenía. No fui perfecta, pero estuve presente. Fui íntegra. Y eso nadie lo puede borrar ni con desprecio ni con ausencia. Pasé la noche entera en vela. La nota del nieto quedó sobre la mesa. Tomé el sobre antiguo una última vez
y sin pensar mucho, lo abrí y conté el dinero. Estaba íntegro, pero ahora tenía otro significado. Era como si ese dinero fuera el símbolo de todo lo que guardé por amor y que nunca llegó a donde debía. Tomé parte de él y lo puse en una latita aparte. El resto lo doné en un gesto rápido al día siguiente por la mañana, a una mujer que pedía en el semáforo. Ella me lo agradeció con una sonrisa que nunca había visto en ningún pariente, y entendí que hay cosas que guardamos tanto tiempo que se pudren, y que soltar a veces es la única forma de volver a respirar sin dolor, sin nudos, sin esa sensación de que siempre falta algo. El domingo llevé la mochila del niño a su casa, toqué el timbre, se la entregué en las manos a ella y solo dije, se la olvidó. Ella dio las gracias. Él apareció en el portal, saludó con la mano, no pidió entrar, no ofreció café, y yo no esperaba que lo hiciera. Volví caminando despacio, sin mirar atrás. En el trayecto me di cuenta de cómo la ciudad había cambiado, y yo apenas lo noté. Las tiendas, los árboles, hasta el olor del aire. Era como si, poco a poco, estuviera ocupando otra versión de la misma vida, una en la que ya no era la madre que esperaba, imploraba o se explicaba. Era solo una mujer que vivió, que sufrió, que siguió adelante, y que ahora, aunque lastimada, caminaba sin pedir permiso. Hoy escribo esto no porque quiera que alguien lo lea, sino porque necesitaba sacarlo de dentro, como quien limpia un cajón que estuvo demasiado tiempo cerrado. Escribo como quien mira hacia atrás y dice, se acabó, no por rabia, no por orgullo, se acabó porque tuvo un fin, porque no se puede vivir esperando lo que no viene, y porque mi cuerpo, mi mente, mi corazón, todo en mí ya lo ha entendido. Él no va a volver de la forma en que yo esperaba, pero tal vez, un día, el niño que fue vuelva a través de los ojos de su hijo, y tal vez, solo tal vez, yo consiga darle a él el abrazo que su padre me negó, sin reproches, sin explicaciones, solo para demostrar que todavía sé amar, incluso después de todo. En el fondo, creo que lo que más me marcó no fue que me echara, fue la forma, la firmeza de su voz, la naturalidad con la que señaló la puerta, como si yo fuera un error que necesitaba ser retirado de la escena. Y me fui, en silencio, porque todavía era su día, porque yo todavía era la madre. Hoy mirándolo desde fuera me doy cuenta. Sobrevivir a aquello fue un tipo de valentía que nadie vio, una herida que nadie validó, pero que cargo hasta ahora en todo el cuerpo. Todavía no sé explicarlo todo. Solo sé que después de aquello, nada dentro de mí volvió a ser como era antes. Si esto te ha llegado, comenta yo lo sentí, de verdad. Cuéntame. Muéstrame que hay más gente que ya ha sido silenciada donde debió ser acogida. Si has llegado hasta aquí conmigo, si esta historia se ha quedado ahí dentro, quédate cerca. Suscríbete. Este espacio es para quien no tiene a dónde llevar el dolor. Y si quieres ayudar a mantener este trabajo en pie, haz clic en unirse. Cada apoyo me fortalece. Hay otro vídeo esperándote ahora. Tal vez te ayude a entender lo que este dejó resonando. Gracias por escuchar. Cuida lo que sientes. Nos encontramos en el próximo silencio.